Como lo hice con que el Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo realizar nuestra primera instrucción en lenguaje máquina para nuestro 6502 y nuestro 6510. Ustedes pueden ver que tenemos el módulo de reloj que vimos en videos anteriores, nuestro 6502 conectado como vimos en un video anterior, y ahora agregué un Arduino. Con el Arduino lo que vamos a hacer es poder monitorear qué es lo que está pasando en las entradas y salidas del 6502. Específicamente tenemos estas 16 conexiones acá que nos van a permitir ver qué está pasando en el bus de direccionamiento y estas 8 que nos van a permitir ver qué pasa en el bus de datos. En el bus de datos acabo de codear nuestra primera instrucción en lenguaje máquina. ¿Cómo lo hice? Con resistencias. Podemos ver que está conectada a línea viva y a tierra, y podríamos ver que esto se interpreta como 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Vamos a ver a qué instrucción corresponde ese nivel de conexiones, pero el procesador en este momento estaría viendo como si la memoria le devolvió esa instrucción para que él interprete. Otra de las conexiones que tenemos es la conexión desde el módulo de reloj hasta el pin de reloj, y también tenemos una conexión desde el mismo módulo de reloj hasta el Arduino, que lo vamos a usar para poder sincronizar el clock con cada uno de los mensajes que querramos mostrar desde nuestro Arduino. Si vemos la instrucción de código máquina que estamos tratando de codificar en este momento, es la instrucción de no operación. El procesador no va a hacer nada con esta instrucción de no operación. El código de la instrucción en hexadecimal es EA. Si nosotros vemos cómo se compone EA, EA es 1110 y 1010. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrarle eso a nuestro procesador? Acá podemos ver que tenemos los pines de datos, que era donde estaban las resistencias, y el procesador usa una forma denominada little endian, donde primero espera el byte de menor denominación y después el de alta denominación. Entonces, en el D0 teníamos un 0, un 1, un 0 y un 1 en los primeros 4 bytes, y en los otros 4 bytes el 0, 1, 1, 1. Para verlo exactamente como está en el procesador lo tenemos que dar vuelta para ver cómo estaba cableado. Y con esto se corresponde a cómo teníamos nuestras resistencias. Ahora vamos a ver qué tipo de información nos está dando el procesador con esas conexiones. Bueno, una vez que hemos codeado nuestra primera operación en lenguaje máquina, la de no operación, en nuestro 6502 y en el 6510 usando resistencias, yo realicé un reset del procesador. El reset del procesador toma 7 ciclos donde el procesador va a hacer cualquier cosa y después empieza con su ejecución normal. Vamos a ir a la primera operación, haciendo un paso de clock por vez con este clock que tenemos acá manual. Lo que nos va a servir para poder ver este primer clock, el procesador no está haciendo nada, sino que solo tiene datos ahí, es ver a la hora que lo estamos realizando. Estos son los 16 bits del direccionamiento. Esto se va a corresponder con la dirección que estamos viendo. Estos son los 8 bits de datos.
Y esto fíjense que van a ser los datos que tenemos, son los datos que codeamos con nuestras resistencias. Este está conectado al positivo, al positivo, al positivo, conectado al ground, positivo, ground, positivo y ground. Y es el código EA, que era el código de operación que estábamos viendo. Ahora, vamos a seguir realizando esto. Por 7 ciclos. Las próximas 2 instrucciones ya el procesador está listo para trabajar. Y lo primero que hace un 6502 o un 6510 cuando bootean es ir a las direcciones de memoria FFFC y FFFD a buscar cuál es la dirección donde va a estar la rutina con la cual van a empezar a ejecutar el primer programa. En este caso, fíjense, cuando vamos a la próxima instrucción, cambió la dirección de memoria a la que vamos a EA. ¿Por qué? Leyó EA y EA como low byte y como high byte. Y lo que armó acá es ir a esa dirección a buscar el primer programa. No tenemos un programa armado, sino que lo que hicimos fue codear con resistencias la operación EA. Entonces seguimos ejecutando y fíjense que después de EA no hace una no operación, hace una no operación, hace una no operación. Va a EEC, incrementa en 1 el program counter, lo vuelve a hacer 2 veces y sigue haciéndolo de uno en uno, incrementando de uno en uno en program counter y siempre sigue leyendo EA, que es el código de no operación en hexadecimal, de la instrucción no operación. ¿Por qué tarda? ¿Por qué repite EA, ED y EA, ED? Si nos fijamos en el ciclo que tarda esta operación, es una operación que toma 2 ciclos de reloj. Por eso en 2 ciclos de reloj la ejecuta y recién después incrementa el program counter. A ver ahora cuál es el programa que nos dejó poder ver este output. Como vimos, estamos usando un Arduino para poder medir cuáles son las señales que tenemos, tanto en el bus de direcciones como en el bus de datos. Empezamos definiendo un array, un vector, para ver cuáles van a ser los pines que vamos a conectar para poder leer las direcciones del bus de memoria. Nosotros lo que estamos usando en este momento es un Arduino que tiene numerados sus pines. Vamos a usar los pines del 22 al 52, 16 pines para poder leer los 16 bits de una dirección de memoria. Y otro arreglo se llama data, otro array, para poder grabar los 8 pines que van a tener la información de datos. En estos 8 pines es donde vamos a ver los números 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, que hacen el hexadecimal EA, que corresponde con la operación NOP de no operación del lenguaje de máquina del 6502. Hay otros pines extra que estamos definiendo, como pin de reloj vamos a definir el 2, con esto vamos a poder sincronizarnos al reloj manual que estamos usando. Y el pin de read-write del procesador lo vamos a conectar al pin 3 del Arduino. Con esto vamos a saber si está haciendo una operación de lectura o una operación de escritura en la memoria. Para comenzar, vamos a arrancar con poner cada uno de los pines de direccionamiento que tenemos como inputs, y luego de tenerlos a todos como inputs, vamos a poner cada uno de los pines que tenemos como salidas, como cada uno de los pines que tenemos, de datos, como entradas también. Fíjense, estamos teniendo un for de 0 a 7 y otro for de 0 a 15 para hacerlo. Después vamos a poner como input el pin de clock del reloj para ver qué está haciendo y el pin de read-write también para ver qué está funcionando. Acá tenemos una instrucción que no es tan común, que se llama touch interrupt. Básicamente lo que vamos a hacer es que cada vez que nosotros estamos haciendo que el reloj realice una señal más, nos interrumpa en el programa. No todos los pines se pueden poner así, el 2 y el 3 sí.
y nos deje hacer lo que queremos hacer, básicamente de generar y leer qué había en ese bus. Lo vamos a hacer cuando esto esté subiendo, cuando va de 0 volt a 5 volt. O sea, ni bien llega la señal de reloj. Para eso lo que tenemos acá es esta función onClock, que lo que va a hacer es, tiene un output de 15 posiciones, que lo vamos a hacer para grabar toda la salida que queremos cuando lo vayamos a escribir. Es un array. Y vamos a tener dos variables fundamentales que son address y data. Acá vamos a guardar los bits de cada uno de cada una de las grabaciones que está realizando el procesador o de la lectura. Por ejemplo, vamos a hacer una lectura de un solo bit, el primero, en el primer caso, el 0, el 1, el 2 y demás. Y si es alta el voltaje, vamos a poner 1, si es bajo ground, vamos a poner 0, o sea 5 volt o 0 volt. Vamos a imprimir esto en la pantalla, como es un print solo, los voy a poner uno al lado del otro. Y después vamos a guardar en esta variable address todos los bits que tenemos. Esta función es la función de corrimiento de bit. Lo que estamos haciendo es correr el bit que teníamos antes en un lado hacia la izquierda y agregarle el bit que tenemos nuevo. Luego vamos a imprimir una separación y vamos a hacer lo mismo con los datos. Finalmente vamos a formatear esta variable output que acá definimos como un string de 15 con también información sobre cuál era la variable de address, cuál era la variable de data y qué está haciendo el pin de read-write. Esto lo estamos mostrando en hexadecimal y acá lo vamos a imprimir. Con esta información, con este programa, es que estamos pudiendo hacer la captura de datos que estuvimos viendo. Bueno, ahora vamos a mostrar lo mismo pero con nuestro 6510. Acá tenemos nuestro 6510 cableado. Acá tenemos cableado el address bus, 14 pines de un lado y tenemos 2 pines del otro. También tenemos cableado el bus de datos en el 6510 y fíjense, también codifiqué las operaciones, la operación de no-op EA. Empezando de derecha a izquierda, vamos a tener 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Este pin que tenemos naranja es el pin de read-write, donde nos va a permitir poder fijarnos a ver si hace una operación de escritura o de lectura a la memoria. Y tenemos el pin de reloj, que es el cable verde que está conectado al reloj, y tenemos el pin amarillo que está conectado al Arduino para poder leerlo. Fíjense acá, estos son los números de pines que les mostraba cuando estábamos programando. Teníamos del 22 al 50 y pico, el 2 y el 3 que usábamos y demás. Están cableados en la misma placa. Yo lo que voy a comenzar es haciendo un reset y voy a prender el reloj. Y cuando prende el reloj vamos a filmar a ver qué es lo que está haciendo el 6510. Bueno, acá tenemos nuestro 6510. Tenemos cableado. Fíjense que el reloj está andando un poquito más rápido. Yo le voy a dar un reset. Y fíjense que en el reset, ahí empiezo con FFC, FFD, me va a EA, EAEB, EAEC, EAED. Y si ahora prendo el reloj, fíjense que empiezo en 0 y con cualquier otra dirección hasta que vuelve a hacer el boteo igual y vuelve. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, el 6510 no es fully static. Entonces, lo que quiere decir esto es que yo necesito una velocidad de reloj para poder refrescar qué valores tengo en cada address. Y si lo hago muy despacio, me lo voy a perder. Entonces, voy a empezar a tener algunos datos que quizás no sean los correctos y demás. Yo lo voy a apagar, por ejemplo, y ahora lo voy a poner. Fíjense cómo ahí booteé. Vamos a hacer el reseteo.
Ahí lo volví a bootear. Ahí reseteo. Y acá fíjense cómo booteó en FFC y FFD. Y me trae LA y LB. Lo mismo estábamos haciendo en el 6502. Bueno, ¿cómo está conectado? Está conectado al reloj. Con el pin de reloj. Este pin de reloj también tengo otra conexión al Arduino para poder realizar las interrupciones para poder darme cuenta cuando tengo un pulso de reloj y poder hacer las interrupciones e imprimir. Tengo otro pin que es este cable naranja que estamos viendo, que está tomando en cuenta si está haciendo una lectura o una escritura. Por ejemplo, acá fíjense que tenemos la R de read. Tengo conectados otros 8 cables que van a ir a mi Arduino para poder tener el bit de datos. Tengo conectado unos 16 cables, 14 de un lado, acuérdense 2 del otro, para poder hacer la lectura de las áreas de memoria. Y como es bastante más sensible que el otro procesador, porque el otro procesador es más moderno, es del 2018, fíjense, tengo un pequeño capacitor para poder hacer un poquito más suave el flujo de corriente que le llega al procesador. Y tengo otro capacitor más en el breadboard para hacer más suave el flujo de corriente para todos los componentes que tengo. Tengo un botón de reset también. Y con esto, bueno, les puedo mostrar que básicamente funciona igual que un 6502. Lo puse en un breadboard un poquito más grande para poder ponerlo en un zócalo SIF. Y en algún momento vamos a empezar a utilizarlo con un reloj de 1 MHz cuando querramos ejecutar programas y mostrarlos en un LCD y demás, porque básicamente funciona bastante mejor con un reloj más rápido que como uno chico. Como les dije, como no es full static, necesita una cierta velocidad de refresco para poder seguir mostrando la información que tiene.